Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este curso que se llama Infancia y Niñez, Educación en Emergencia. Esta es nuestra cita de todos los días lunes, de 2 a 3 de la tarde, desde la plataforma de Salgalú Televisión. Llevándole a ustedes este curso absolutamente gratuito que lo que busca es dotar de insumos y de herramientas a quienes trabajan en los territorios, a quienes trabajan en las zonas donde la pandemia más ha afectado la vida y la cotidianidad de las personas, ¿no es cierto? Y lo que busca entonces el curso es dotar de herramientas y de insumos para poder afrontar esta emergencia. Y afrontarlo además con resiliencia, sin violencia, porque el enfoque es educar en emergencia, pero con calidad, ¿no es cierto? El programa de hoy se llama Consejos Prácticos para Educar sin Violencia. Hoy día nos vamos a abocar a conversar de cómo frente al COVID los chicos pueden estar más ansiosos, más exasperados, más difíciles de tratar, menos dispuestos a encontrar una fórmula intermedia de negociación de sus conflictos, ¿no es cierto? Entonces se produce una serie de situaciones donde lamentablemente la violencia se impone. Vamos a tener a dos invitadas durante el programa con las que vamos a hablar en una suerte de entrevista diferente. Una entrevista donde podemos hablar sin prisas, largo y tendido, ¿no es cierto?, con personas que están involucradas cotidianamente en este tema y que nos pueden ayudar un poco a entender cómo podemos trabajar con los niños, las niñas y los adolescentes en el marco de una cultura de no violencia, ¿no es cierto?, y cómo podemos educar sin tener que recurrir a ella. Ese es el objetivo que nos hemos trazado el día de hoy. Ustedes se preguntarán, ¿cómo que un curso gratuito? Bueno, es un curso que está de alguna manera soportado por el trabajo de Salgalú Televisión y de todos sus aliados, que hacen posible que les llevemos a ustedes este curso en este horario. Un horario que, por cierto, se repite. A las 4 repetimos programa y nos sumamos a los aliados de Salgalú Televisión, entre ellos UCI, en su canal 18.1 de la televisión digital terrestre. Así que estamos muy contentos de estar con ustedes un lunes más para llevarles todo lo que significa este programa, este esfuerzo de poder construir, de poder tener un país que finalmente se jacte de no usar la violencia como una forma de dirimir, resolver, acotar sus problemas y sus conflictos, y menos aún cuando estos se tratan de niños, niñas y adolescentes. Si ustedes nos quieren seguir, pueden entrar a Salgalú Capacitación, digamos, seguir a nivel de curso. Ahí van a encontrarse todos los módulos que hemos ido trabajando hasta ahora y los que nos quedan, porque son 14 semanas de curso, donde están los materiales, las herramientas, los PPTs que nuestros invitados semana a semana han ido dejando en el curso, a disposición de ustedes, para su análisis, su uso, su discusión, siempre con un enfoque territorial. Ese es el objetivo que nos hemos trazado, ese es el norte que nos guía y ojalá podamos tenerlos con nosotros durante esta hora de programa conversando de esto que no es un tema menor. Consejos prácticos para educar sin violencia. En tal caso puedo contarles que este es un curso que fue precedido de otro, al que también pueden acceder, está ahí la base de datos de toda la información, que se llamó Infancia y Niñez, Salud en Emergencia. Nos abocamos al tema sanitario, al tema de la salud, claro, es que era la urgencia inmediata. Esta vez queremos dar el salto y hablar de educación. Es necesario que eduquemos sin violencia, es necesario que entendamos que nuestros hijos no son nuestros, en tanto tengo derecho entonces a hacer con ellos lo que quiera y cuando quiera. Nuestros hijos son seres independientes, autónomos, que los ayudamos a generar esa autonomía, pero que en absoluto esa carne, ese físico es nuestro, para poder someter a violencia, a vejación, a tortura a niños, niñas y adolescentes. Ese es el objetivo que nos hemos trazado. Quiero rápidamente contarles que vamos a estar con la licenciada, la psicóloga Silvia Segura, en un consultorio que ella tiene que se llama Psicoloreando, nos va a contar un poquito de esa experiencia. Y tenemos a Cristel Pacheco Balbín, psicóloga del Centro Psicológico Neurocare, con quien vamos a conversar también en el programa de hoy.
Quiero saber si ya estamos enlazados con Silvia Segura del consultorio Psicocoloreando. Silvia, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos en su casa. Sí, listísima para poder brindar algunos conocimientos, algún apoyo, guía a los padres, sobre todo, ¿no? En esta época de pandemia un poquito tan difícil para, en general, todos, sobre todo para los chicos, ¿no? Sin duda, sin duda. Silvia, empecemos. Yo no quisiera ser determinista, pero en conversaciones anteriores con especialistas de la salud, fueron muy claros en decir violencia de niños, violencia que se va a trasladar a la etapa adulta, de alguna u otra manera. ¿Es tan claro el vínculo o tiene que mediar otros elementos para que esa violencia, Silvia, se reproduzca? Bueno, en realidad cualquier afectación del vínculo o el apego que tengan los padres, que son las primeras figuras importantes en la vida de un pequeño, va de alguna u otra manera a marcar o a predisponer un estilo de personalidad, su aspecto socioemocional de los niños y adolescentes futuros, ¿no? Y sobre todo adultos, ¿no? De todas maneras, la etapa infantil es muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros como padres brindarle todas esas herramientas, todos esos recursos que puedan tener ellos que los ayude para prepararse en la vida, ¿no? Y esos son los aspectos emocionales. Y somos nosotros los padres los primeros llamados en brindarle todo eso, ¿no? Entonces, en cuanto que se dice de violencia, lamentablemente existe todavía, se da en general la parte de hostilidad hacia los chicos, hacia los niños, en la crianza, que en realidad no sería una crianza positiva, sería una crianza llena de agresividad, de cierta violencia, en todo caso, que va afectando y marcando a los chicos de manera tan importante, ¿no? Silvia, me he cruzado con muchos papás e incluso con mamás que me dicen, un cocacho de vez en cuando no es tanto problema. O bueno, yo de toda la vida solamente le he pegado 3 veces. Entonces intentan de alguna manera justificar el uso de la violencia. La pregunta es muy clara. ¿Hay violencias tolerables o todas están proscritas? En realidad no hay tolerancia para la violencia. O sea, no, la palabra violencia es justamente eso, ¿no? Esa carga de agresividad que estoy transmitiendo, que genera en mí, que estoy transmitiendo a mi niño o a mi niña, ¿no? Entonces, eso de un cocacho de vez en cuando y que se puedan excusar, no tiene razón de ser, ¿no? No es recomendable para nada, porque mella mucho en la parte emocional de pequeño, en su autoestima, en su capacidad de ser independiente, de ser seguro de sí mismo, ¿no? Porque son los mismos padres, sus propios progenitores, los que le están brindando toda esta información y esta hostilidad y esta desvalorización de su ser también, ¿no? Silvia, y en ese mismo sentido, entonces, ¿qué hacemos con los papás que te dicen, pero Silvia, mírame, yo soy un papá estupendo y mi papá me daba de correazos? Es decir, en mi modelo la violencia funcionó. Mírame, te dicen, yo estoy de lo más bien. ¿De lo más bien o miramos un poquito entre líneas? Sí, efectivamente, no es la primera vez que escucho ese speech, digamos, ¿no? O sea, en consulta han llegado algunos padres donde mencionan eso, ¿no? Mi papá, mi mamá, Claro. me daba algunos manotazos, etcétera, y yo igual estoy bien, ¿no? Claro, lamentablemente eso sí se daba antes, o sea, nunca cualquier signo o conducta violenta siempre es, digamos, criticada, ¿no? De alguna u otra forma. Ahora, en realidad, los chicos ya saben, ¿no? Saben y procuran mucho poder conversar con sus padres, pero hay padres que tienen muy arraigado este estilo de crianza que puedan que consideran que a través de implementando el miedo, o sea, su poder,
¿no? Hay una lucha de pugna de poder en cuanto a un mal liderazgo, ¿no? O sea, el liderazgo, digamos, autoritario, muy crítico, castigador, ¿no? Que en realidad está en el pensamiento o el estilo, ¿no? De paradigmas en el caso de los adultos. Son los adultos los que tienen que controlarse, porque al fin y al cabo el niño está en un proceso de crecimiento, Claro. es pequeño, y el tema de su gestión y manejo de emociones, nosotros tenemos que ir conduciéndolo y guiándolos. Entonces nosotros somos los llamados a controlarnos, a poder, sí, identificar alguna situación que de repente no nos gusta y poder explicarle, poder con amabilidad, con un buen trato, poder decirle lo que esperamos de ellos, ¿no? De repente ante una situación difícil como una pataleta, una rabieta, no sé, que de repente a nosotros los adultos nos pueda cargar un poco con tantas cosas que tenemos al margen también de nuestros labores y etcétera, cosas de la casa, tenemos que tolerarlo. Somos nosotros los adultos los llamados a tolerarlo, porque los niños están en un proceso de crecimiento y aprendizaje emocional también. Entonces, tenemos que generar esas estrategias, tener la confianza en nosotros mismos, fomentar un buen apego, esa conexión. Hay una frase, ¿no? Antes de la corrección tiene que haber conexión. De acuerdo. Entonces tenemos que tener esa mirada de nuestro niño, o sea, brindarle todo el amor. No digo no corregir, sí, tenemos que corregir, tenemos que hacer la disciplina positiva, tenemos que poner límites, tener las pautas claras, previamente conversado, previamente hablado, ¿no? Y sí, hay algunas consecuencias de sus actos, tienen que ellos saber, pues, ¿no? Que todo tiene consecuencias y tienen que ser responsables de algunas cosas, no solamente en la casa como actividades, sino en su yo como hijo, como alumno, etcétera, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Silvia, créeme que, digamos, suscribo todas las palabras que has planteado, pero al mismo tiempo pensaba, ¿y si yo fui educado en el golpe? ¿Y si lo que escuché de mis padres fueron insultos y maltratos? Si además vivía en un entorno, digamos, no violento, pero por lo menos intolerante, Silvia. Digamos, ¿de qué herramientas me nutro para poder trasladarle yo eso a mis hijos en el marco de lo que estamos hablando de la no violencia? Esa calma de la que hablas, ese nosotros somos los adultos, pero es que ese adulto es un adulto entre comillas porque también está atravesado de esa violencia. Sí, sí, entiendo perfectamente. O sea, nosotros los adultos estamos, o sea, no estamos libres de la ansiedad, ¿no? Así De las es. grandes preocupaciones, incluso algunos padres o algunos adultos en general con temas depresivos, ¿no? O Mm, sea, igual en este tema de pandemia, en esta situación tan así difícil para es. todos, donde se ha reestructurado tanto, donde hemos tenido que con tan poco tiempo adaptarnos y poder continuar con nuestras labores y nuestras responsabilidades en casa, nos ha generado muchísima ansiedad, cómo organizarse, reestructurar muchísimas cosas, ¿no? Como dices, de repente una persona que tenga esta experiencia previa de algún maltrato o de padres castigadores, padres autoritarios, sumamente autoritarios y agresivos, ¿no? O Ujú, sea, esa ujú. combinación le va a ser muy difícil, sinceramente les va a ser muy difícil Claro. poder liberarse de esto, porque es un aprendizaje que viene toda la vida, ¿no? O sea, toda su infancia, adolescencia. Entonces, sin embargo, las personas, o sea, lo importante es querer buscar, querer mejorar. Y Mm, a veces sí se necesita una ayuda profesional en estos casos, ¿no? O sea, buen digamos que punto. un adulto responsable de niños que pueda ser muy castigador o que pueda brindar una violencia física, se tiene que de todas maneras derivar, se tiene que tener un apoyo multidisciplinario, se tiene que ver, o sea, la misma persona tiene que querer buscar la ayuda, ¿no? Totalmente, Silvia. Pero claro, pasa por reconocerse necesitado de esa ayuda, ¿no es cierto? Porque si no, Exacto. todo es siempre más complicado. Ahora, siempre se dice que el agresor, o por lo general el agresor de niños, niñas y adolescentes, es el papá. Pero yo no sería tan excluyente, Silvia. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Creo que la mamá también podría estar imbuida en una lógica violenta, ¿no es cierto? Claro, claro, Carlos. Ambos progenitores, ambos padres pueden tener conductas violentas, ¿no? Quizás los dos,
quizá uno, o el otro puede ser permisivo y solo observa, ¿no? Entonces hay una dinámica ahí que hay que analizar bien, hay que observar, hay que intervenir de todas maneras, porque no es que se pueda quedar así, ¿no? O sea, nosotros tenemos el deber de proteger a los niños, De acuerdo, ¿no? Niños y de adolescentes. acuerdo. Entonces, así como la salud física es importante, la salud mental es fundamental, ¿no? También es muy importante. Necesitamos ver crecer a nuestros niños sanos, felices, emocionalmente expresivos. Claro que sí, van a tener algunas equivocaciones, algunos Seguro. errores, por supuesto, son niños, ¿no? Pero ahí está nosotros, nuestro amor, primero en principio como padres, y luego esa paciencia que tenemos que tenerle paciencia, somos padres, claro, sí, o sea, sí buscando de repente algún apoyo, algún consejo, de repente entre la pareja, entre los padres tienen que estar sintonizados en la disciplina, en los Mm, límites y apoyarse a ambos también, ¿no? Yo creo que eso es importante. correcto. Silvia, te llevo a otros terrenos, porque además este es un programa que mira muy de cerca el tema de la educación. Pero si algo hemos aprendido en esta pandemia, al menos los papás, que hemos podido un poco meter el ojo en el salón de clase, viendo cómo las profesoras y los profesores enseñan a los chicos, ¿no es cierto? El papá se ha vuelto una suerte y la mamá una suerte de profesor adicional o colaborador en el proceso educativo. Oye Silvia, ¿no te puedes imaginar cómo uno comienza a comprender la enorme paciencia de los docentes? Porque he visto Por papás supuesto. tirar la toalla con una facilidad sorprendente. ¿Te ha pasado? ¿Has escuchado esas historias? No, me ha pasado lo he visto, me ha pasado, me pasa. En realidad es que es fundamental el trabajo de los maestros, los admiro. La verdad que es un trabajo, Impresionante. una labor tan hermosa, tan dedicada y sí, se requiere bastante esfuerzo para la atención de los niños, el seguimiento, Así no solamente la parte es. académica, sino que los docentes también se preocupan por el aspecto emocional y para eso también a nivel educativo hay psicólogos donde se trabaja en conjunto con la familia si es necesario, ¿no? Sí, o sea, digamos que las madres, o sea, también las felicito porque las madres estamos ahí con nuestros niños, sobre todo niños de inicial y primaria, ¿no? Que son de Exactamente. repente un poquito más dependientes de nosotros, Así ¿no? es. Digamos, niños que desde inicial hasta cuarto grado de primaria, digamos, o tercero grado de primaria, un poquito más dependientes en cuanto a subir las tareas, colocar, tomar fotos, son los padres los que estamos haciendo esto. Por ejemplo, bueno, el año pasado mi hijita estaba en primer grado, ahora está en segundo, y ya, la lectoescritura, ¿no? O sea, Totalmente. mostrarles, ayudarlas, estar allí, borra por aquí, acá, organiza el espacio, etcétera. Somos profesoras las mamás también y para eso requiere pues energía, tiempo, tolerancia, Claro. ¿no? O Pero sea, Silvia, no hemos estudiado docencia. son horas que tú quizás estarías trabajando o que tienes otras necesidades que cubrir y estás con el niño o con la niña. Exacto, somos pulpo, ¿no? O sea, los padres estamos organizando lo mejor que podamos nuestras mañanas, sobre todo, ¿no? Entonces, sí, eso también nos carga a nosotros de ansiedad, de igual, ¿no? De estar un poquito más reactivo, quizás, ¿no? Mm, Entonces hay que cuidar mucho nuestras palabras, hay que cuidar mucho sí, cómo nos dirigimos a ella, nuestra mirada también, ¿no? Nuestra sí. Hay mirada que de respirar niño. hondo, Silvia. La respiración también, sí. Y descansar, ¿no? Descansar nosotros, tener un tiempo para nosotros mismos, ¿no? Y organizar los horarios y las rutinas de los niños, porque sí es importante que tengan buenas horas de sueño, es Mm, importante cuidar una alimentación adecuada, buen ¿no? punto. No hablo solo de los adultos, sino de los niños, ¿no? O Buen sea, punto, buen por punto. ejemplo, evitar el azúcar, por Uf, ejemplo, ¿no? no, sí, gaseosas prohibidas, Silvia, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Sí, claro, claro, cero gaseosas, fruta mejor, ¿no? Fruta, que hay un espacio también de hidratarse, de hacer time out un ratito, ¿no? Desconectarse 5 minutitos, tanto los adultos como los chicos, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante también, tener este espacio, o sea, estamos dando todo lo Sí, mejor de nosotros, estamos sí, en esta pandemia, estamos pidiendo mucha tolerancia, nos estamos exigiendo la tolerancia también sí, en esto cómo organizarnos, cómo adaptarnos, ¿no? O sea, ese es sí. importante tenerlo en cuenta y luego Súper saber también interesante. descansar, despejar la mente para poder nosotros también seguir adelante al día siguiente. Súper interesante lo que me cuenta Silvia, porque en ese buscar también que los padres tengamos un espacio, de pronto algunos hemos encontrado una siesta por ahí de 20 minutos que cambia el día,
o de pronto hemos encontrado la maravilla de almorzar todos en casa, algo que no se hacía desde la época de los abuelos, digamos, o poder, digamos, los viernes en la tarde que no salimos ver una película con los chicos, es decir, también vamos encontrando los padres en ese buscar y mirar con cuidado que tú mencionas, Silvia, esa tranquilidad que necesitamos. Hay que proyectar eso, Carlos, hay que proyectar calma, hay que proyectar sosiego, hay que tener contacto físico, ¿no? De cariño, decirle lo mucho que estamos, lo mucho que lo amamos y lo muy orgulloso que estamos de ellos también, ¿no? En su proceso, o sea, cada niño tiene su proceso de aprendizaje, ¿no? Su ritmo. De acuerdo. Entonces, a veces nosotros las mamás nos esperamos, no, ¿y cómo el hijito o mi sobrino está escribiendo ya rápido? Sí. No, hay que tener la tolerancia y esperar y motivarlo. Tenemos que ver eso muy bien. Sí, es verdad. Ya hay muchos papás amigos de Facebook que colocan todas las maravillas de su hijo en la red social y entonces hay papás que caen en una suerte de frustración cuando la red social es un espacio que no habría ni que mirar para eso. No compares a tu hijo. Cada chico tiene sus propios procesos y sus propios momentos. Una última pregunta. Adolescentes. Sí. ¿Cómo vamos a evitar el conflicto con ellos, Silvia? Si ya son complicados de por sí, ¿qué hacemos con ellos? Sí. Los portugueses, y esta es una anécdota que te cuento, decían que a los adolescentes había que encerrarlos en un armario entre los 13 y los 18. Ya a los 18 los podía sacar del closet, digamos, para que vuelvan a la vida. Pero estoy exagerando. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, en realidad el proceso de adolescente justamente es adolecer, ¿no? O sea, los adolescentes tienen que tener la crisis. Los adolescentes tienen que tener su crisis adolescente. Sí, es normal, es natural. Yo al respecto les digo, en cuanto a esta pandemia, yo considero que el grupo de adolescentes y el grupo de adultos mayores, para mí son los más afectados en este tema de la pandemia. Más que los pequeñitos. Yo te digo, más que los pequeñitos, los adolescentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos, su centro en general en la adolescencia es salir, buscar sus amigos, sus reuniones, justamente ese desapego un poquito con la familia nuclear, ¿no? Sí. O sea, recordemos cuando éramos adolescentes, sí, ¿no? Claro. Habían invitaciones, etcétera, reuniones al parque con tus coetáneos, ¿no? Eso es la adolescencia también, ¿no? Entonces, sí, hay temas de rebeldía ya de por sí, por el grupo etario, sí, hay cosas, tenemos los padres tener bastante paciencia y fomentar la comunicación entre ellos, ¿no? Igual, lo que esperamos, lo que queremos, sus responsabilidades. Y bueno, monitorear, porque al fin y al cabo son menores de edad, ¿no? Y monitorear un poco sus redes sociales, todos estos cuidados que tenemos que tener en las pantallas, ¿no? Y aunque no lo digan bien, que quieren un abrazo y un beso de vez en cuando. Por supuesto. Silvia, me tengo que ir. Siempre van a ser los bebés. Gracias, ha sido fantástico conversar contigo. Esta es tu casa cuando quieras traer temas para conversar. Aquí te tenemos. ¿De acuerdo, Silvia? Un abrazo. Gracias, Carlos, que estén muy bien todos. Buenas tardes. Hasta Silvia luego. Segura estaba con nosotros del consultorio Psicoloreando, ya la tienen ustedes, como tiene la claridad, ¿no es cierto?, para decir, el adulto no es otro, el adulto es uno. No le pidamos al pequeñito que sea adulto, que se controle solo, que sea responsable de sus actos cuando tiene 6 o 7 años. El adulto es el responsable. Ese es un mensaje bien potente porque los adultos no podemos decir, es que él hace tal, es que él no sé qué, es que él no sirve. Es el adulto el responsable. Pausa y volvemos. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños, nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En abril empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma
Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca. Seguimos en el programa, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos acompañen porque estamos hablando de educar sin violencia. Estamos hablando de consejos prácticos para ello en el marco del curso de Infancia y Niñez, Educación en Emergencia. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque hemos tenido una conversación bien interesante con Silvia Segura del consultorio Psicoloreando, que nos estaba dando algunos consejos prácticos para educar sin violencia. Y como se lo decíamos antes de la pausa, ha remarcado la necesidad de asumirnos como adultos en la educación de los niños, lo que significa que como adultos somos nosotros los llamados a calmarnos, a no explotar, a no gritar, a no tratar mal a los niños, porque esa no es responsabilidad de los pequeños, es de los grandes. Ese mensaje creo que es bien potente para lo que estamos conversando el día de hoy. Pero sigamos buscando consejos prácticos para educar sin violencia. Y quiero en ese sentido presentarles a nuestra siguiente invitada. Ella es Cristel Pacheco, psicóloga del Centro Psicológico NeuroCare. ¿Cómo estás, Cristel? Bienvenida, qué gusto conversar contigo. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Por favor, a ti, Cristel, por tomarte unos minutos para acompañarnos y hablar de estos temas que son tan interesantes. Yo quería llevarte más por un lado el lado del daño en la psique. O sea, ¿cómo cuando hablamos de un adulto dañado por la violencia, de qué estamos hablando? A ver, cuando hablamos de un adulto dañado por violencia, esto repercute en primer lugar en su estilo de crianza que va a tener con lo que viene hacia adelante. Es decir, con mis hijos, con los sobrinos o con las personas que yo tengo a mi cargo. Se habla mucho de estas cadenas patológicas, ¿no? Por ejemplo, mis padres me enseñaron a mí a que si me golpeaban yo aprendía mejor. Entonces eso es un aprendizaje erróneo y que muy negativamente lo repiten para con sus hijos. Bueno, yo aprendí así, entonces yo te voy a enseñar de esa manera, lo cual es una cadena patológica, y para ello me parece muy interesante la entrevista del día de hoy, porque los padres tienen que ser conscientes de que como ellos aprendieron de esa manera, los chicos o los hijos tienen diferentes estilos de aprendizaje que me gustaría conversar con ustedes el día de hoy. Por favor, Cristel, adelante. Bien, el aprendizaje de los chicos y de los niños, y por qué no decirlo así, de todos los seres humanos, se pueden clasificar en tres, ¿no? Hay algunas personas que aprenden de manera visual, es decir, yo me siento en la computadora, la profesora pasa todas las láminas y yo tan solo mirando puedo captar la información. Hay otros niños que son mucho más auditivos. La profesora habla, me basta tan solo con escuchar y yo ya lo aprendí. Pero hay otros niños que no les cuesta muchísimo sentarme, observar y escuchar. Ellos son mucho más kinestésicos. Es decir, yo moviendo, jugándome, estando de un lado a otro, utilizando fichas, siendo muy dinámico, interactivo, puedo aprender mejor. Entonces, tenemos estos tres tipos de aprendizaje, el visual, auditivo y kinestésico. Pero, ¿qué pasa? Como lo que comentabas hace un momento con estos padres que tuvieron esos estilos muy negativos y de violencia en el hogar. Ellos creen que como ellos aprendieron observando, ellos quizás fueron visuales, aprendieron muy rápido, pero se olvidan que sus hijos no van a ser como ellos, son diferentes. Entonces, quizás yo pude aprender o mi estilo de aprendizaje sea visual, pero mis hijos son kinestésicos. Buen punto. Exacto, entonces es ahí donde viene la falta de comprensión. Yo quiero que aprendan a mi manera, cuando en realidad esto no es así. Y es ahí donde viene la palabra violencia, ¿no? Cristel, creo que ha sido clarísima, digamos. Cualquier papá que te diga, pero es que a mí me fue bien, está bien, pero no significa que a los demás o a tus hijos les vaya a ir de la misma manera, ¿no es cierto? Importante. Exacto. Ahora, sigamos analizando, porque este papá que puede tener, o mamá, que puede tener expresiones de violencia, también puede ser dueño o dueña de una ternura inagotable, o puede ser también una persona con un nivel de socialización y de apertura increíble. Es decir,
cómo el ser humano tiene estas dimensiones que podrían hablarnos de incoherencia, pero que conviven allí, Cristel. Ujú. Claro, en realidad para el resto, para las demás personas, yo me muestro muy extrovertido, muy sociable, por los mismos patrones de personalidad, ¿no? Pero en mi casa soy poco tolerante, me frustro fácilmente y si mis hijos hacen desorden, soy capaz de insultarles o tratarles muy negativamente, ¿no? Y como decías, es que el ser humano es tan complejo, parte desde el punto básico de la personalidad, cómo yo interactúo con la gente y cuáles son esas heridas emocionales que nunca las pude solucionar de joven, de niño y ahora de adulto, me cuesta mucho más. Y en ese mismo sentido, Cristel, el ser humano puede convivir, o mejor dicho, puede vivir con esas incoherencias o tiende a Claro. uniformizar cierta coherencia para poder vivir. Claro, eso se llama disonancia cognitiva. Ajá, Es que yo sé que esta situación me hace daño o estas cosas que yo pienso, que yo digo me hace daño, pero lo sigo haciendo. claro. Estoy disonante, ¿no? Ahora, la persona, claro, puede vivir con esto, puede enmascarar su patología, puede enmascarar y recubrir ante el mundo entero de que es una persona común, normal, pero bajo las cuatro paredes sale su verdadera forma de ser, ¿no? Son personas muy explosivas, quizás agresivas, ¿no? Y muy anímicamente también desgastados, por decirlo así. Seguro. Acá también puedo mencionar sobre la depresión encubierta, ¿no? Buen punto. Se sabe que hay personas que están con un grado y un nivel de depresión elevada, pero no lo muestran. Trabajan como siempre, socializan como siempre, pueden tener muchas amistades, pero ¿qué pasa cuando llegan al hogar? Lloran, se deprimen, estando en el punto de la soledad, salen todos estos síntomas, no es la depresión encubierta. De Y acuerdo. en algunos casos solamente lo dicen, bueno, es que estoy estresado por el trabajo, estoy un poco ansioso por el trabajo, pero en realidad no es eso, ¿no? Y es ahí donde sí pueden convivir en la sociedad y pueden actuar como personas normales, ¿no? Ujú. Cristel, vamos a darle la vuelta al pastel, digamos. No pienso en los más pequeñitos, porque quizás en ellos es más difícil, pero en adolescentes o púberes de 12, 13, 14 años, que tengan la habilidad, porque hay que tenerla, sin duda, de darse cuenta que su papá no está bien, que a su mamá le pasa algo, que no es normal lo que estamos viviendo. Claro, de pronto por el afecto esto no es tan fácil verlo, ¿no es cierto? Pero que sienten que no están bien las cosas con papá y con mamá, ¿a dónde van? ¿A quién acuden? ¿Otro adulto? ¿Un abuelo? ¿Un tercero? ¿Un maestro, Cristel? Claro, los chicos, a ver, para ponernos un poquito en contexto, pasados los 12 años, los niños en el proceso de crecimiento pasan a ser púberes y ya tienen un aprendizaje y un pensamiento más funcional. Es Así decir, es. yo me doy cuenta de todo lo que pasa a mi alrededor, de las emociones, de las intenciones. Sigo creciendo. En mi edad, 15 años, tengo un pensamiento mucho más abstracto y es aquí donde yo puedo fácilmente detectar que mi mamá está triste, que hay violencia en el hogar, que mi papá tiene insultos y cualquier tipo de condición negativa en el hogar. Entonces, lo más adecuado es de que acudan a un especialista de salud mental, en este caso algún psicólogo, pero lamentablemente los padres no se percatan que los chicos necesitan tratamiento, necesitan buscar a algún especialista y no les hacen caso. Ellos acuden a los amigos, que los amigos quizás pueden estar pasando por algo parecido y caen en un círculo vicioso, ¿no? Donde me deprimo, me siento mal y aquí también los adolescentes ellos pueden encubrir su sintomatología depresiva o ansiosa y está muy comórbido a las adicciones, al tema de los juegos, a las drogas. Entonces, al no buscar ayuda de manera adecuada y precoz, hay estos peligros, ¿no? Pero sí estaríamos de acuerdo, Cristel, que desde afuera entonces la figura de un maestro, de un trabajador social, que tiene acceso al hogar, o ese maestro que puede ver los dibujos de los niños, sus escritos, ¿podrían tener el ojo agudo para darse cuenta de una situación como esta?
Sí, y de todas maneras deberían, ¿no? De estar atentos, sobre todo los profesores y los maestros que están al día a día con ellos, ¿no? Ahora que estamos en la realidad virtual, poder ver cómo es su desempeño, cómo va del bimestre anterior al bimestre actual, cómo van sus notas, cómo es su rendimiento, su calificación, si vemos que al costado hay alguien acompañándonos o simplemente los dejan solos en las clases. Entonces, esto los profesores deberían estar más atentos y obviamente todas las personas mayores, autoridades, que puedan comunicar con los padres y decir, estamos detectando que tu menor hijo necesita ayuda. Y desde en ese punto ya se empieza la intervención, ¿no? Para evitar muchos problemas a futuro, ¿no? Cristel, ¿eres de las que piensas que terminada la pandemia volveremos a una normalidad más saludable en lo mental? ¿O que volveremos un poco a nuestras viejas taras pre-pandemia? Mira, considero de que después de que pase la pandemia, que tiene muchos años aquí en adelante, a decir verdad, nada va a ser igual. Desde el punto de que, y como siempre lo menciono con las personas con las que converso, con algunos pacientes también, ¿no? Ha tenido que llegar, lamentablemente, una pandemia de esta magnitud, han tenido que meternos en casita, en la cuarentena, para poder recién darnos cuenta que teníamos un problema de salud mental. Varias personas llegaban al consultorio, pero puede ser virtual, ¿no? Y algunos casos presenciales ahora recién, diciendo de que sentían o tenían algunos síntomas de ansiedad, depresión o estrés, pero que eso no venía desde marzo del 2020, eso venía de hace muchos años atrás. Pero como llegó la cuarentena, llegó la pandemia, hubo este confinamiento, empezaron a relucir un montón de cosas que ya no podríamos manejar, no teníamos el mismo mecanismo, porque claro, todo el mundo estaba en su vida, salíamos a hacer deporte, con las amistades, algunos cursos, socializábamos y ya podríamos disipar algunos de los síntomas, ¿no? Pero cuando estábamos en casa ya no podríamos hacer esto. Entonces, tuvo que llegar la pandemia para recién yo aceptar que tengo un problema de salud mental y que necesitaba ayuda. Entonces, si ya estoy viendo que no tengo la capacidad para poder afrontarlo, antes de pandemia, ir a buscar a un psicólogo, a un psiquiatra, a un neurólogo, entonces, cuando pase todo esto, algunas personas, y ojalá así fuese, pueda que quede como el aprendizaje y la costumbre de buscar a un especialista de salud mental para poder desfogarme, poder contar mis experiencias y, por qué no, curar estas emociones o estas heridas del pasado, ¿no? Entonces, considero de que recién ahora se está tomando mucho mayor importancia a la salud mental. Ah, pero sí, eso es bien interesante, Cristel. Es decir, tú sientes que el confinamiento ha gatillado una serie de cosas que han estado ahí como larvadas y que nos han saltado en la cara de pronto. Exacto, sí. Ese es mi punto de vista y bajo la experiencia de los participantes, de los pacientes en consulta y haciendo una historia clínica, ¿no? Desde más o menos cuando iniciaron estos síntomas, esto no viene a raíz de pandemia. Claro, en pandemia se gatilló, como bien utilizaste tú el término, ¿no? Pero eso viene desde antes, o sea, venimos jalando nuestras patologías desde hace mucho tiempo atrás. Okay. Y como nos cerraron en casita, recién me doy cuenta que tenía un problema, ¿no? Ok. Bueno, pero aquí te vas a encontrar, corrígeme si me equivoco, entonces, con dos adultos. Un adulto que reconocerá, no estoy bien y necesito ayuda. Iré a buscar a un especialista en salud mental, puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra, en fin, cada uno verá el volumen del daño que tiene y que posee. Pero te vas a encontrar con otra serie no pequeña de adultos, Cristel, que te van a decir, pero yo estoy bien. ¿Cómo trabajamos con este segundo grupo? ¿Cómo los convencemos? Claro, es que nadie va a acudir a pedir ayuda si no es consciente que tiene un daño o algo que resolver, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo hacemos ver a quienes no ven, Cristel? En primer lugar, tendrían que estar de acuerdo con pasar alguna consulta, con pasar alguna evaluación y poderle poner en manifiesto cuáles son las características que están desarrollando adecuadamente según su estado físico, estado emocional y estado de salud mental a nivel cognitivo, para mencionarle,
tienes tal y tal condición que necesitarías reforzar, pero eso está bajo el punto de la aceptación de la misma persona, ¿no? Porque viene esto de que yo estoy consciente, yo sé que yo estoy muy bien, soy independiente, me valgo por mí sola y no necesito ayuda. A esas personas va a ser un poco complicado, ¿no? Porque no podemos hacer intervención mientras alguien no lo acepta, porque los adultos, todas las personas mayores de 18 años tienen el derecho de decir no, no me quiero atender y simplemente no pasan la consulta, no podemos obligar. Pero si la persona dice, yo sé que estoy bien físicamente, no me duele nada, trabajo igual que siempre, pero hay algunas cuestiones que necesito manejar. Entonces estamos ávidos para poder escucharlo. Claro. Pero de todas maneras, hablando un poco también de lo que mencionábamos hace un momento de la disonancia cognitiva, personas que saben que están mal o que están haciendo mal, pero pueden mostrarse como siempre, en algún momento de su vida sí van a decir, consideraba que no tenía nada, pero ya llegó el momento de desfogar un poco y en algún momento buscan ayuda. Ok. Cristel, ¿y el no reconocimiento de un problema en salud mental tiene algún nivel de relación con enfermedades físicas? Es decir, ¿hay una psicosomática que puede actuar aquí? Eso depende mucho también de qué tipo de patología sea. Mira, si nos vamos al punto de los adultos mayores y si hablamos un poco de demencia, a inicios en algunos pacientes existe un síntoma que se llama anosognosia, que es la incapacidad de reconocer o la incapacidad de tener conciencia de enfermedad. Entonces estas personas tienen muchas falencias cognitivas, pero no reconocen. Entonces, yo sigo cometiendo errores, me equivoco en la comida, me equivoco en la toma de decisiones, me olvido de todo, pero yo digo a mis hijos, a mis familiares que yo no tengo nada. Ustedes están mal, yo estoy bien, vayan a ver ustedes. Ahí es donde funciona esto como una patología como tal, ¿no? Pero si hablamos de personas que no tienen problemas cognitivos, yo puedo decir, ok, trabajo como siempre, pero ya tengo dificultades con las personas de mi trabajo, no se llevan bien conmigo, o suelo ser muy hiriente con mis comentarios, pero es solamente netamente social, ¿no? Estoy viendo de que mi interacción con la otra persona no es buena, pero no es que yo tenga algo que digo, me va a doler la cabeza o me duele tal parte de mi cuerpo, en realidad no. Cristel, pero el adulto que no siente, que no percibe o que no quiere ver que tiene un problema en salud mental, ¿qué pistas podría encontrar? ¿Qué elementos podría encontrarse en el camino que lo saquen un poquito de esta terquedad inicial y le hagan darse cuenta de, man, ya, yo eso sí lo siento, yo lo padezco de vez en cuando? O sea, algo que los ayude a ver, Cristel, ¿qué sería? La socialización, cuando la gente se empieza a aislar o simplemente, si son personas jóvenes, ¿no? Las amistades dejan de llamar, dejan de contactar, se alejan, es ahí donde yo o alguien que sufre de esto puede darse cuenta de que está solo y que algo está pasando. Y empiezo a decir, ok, entonces no son ellos, sino soy yo. Okay. O quizás también algunas complicaciones a nivel laboral, no puedo rendir como antes. Puede ser, incluso hay algunos indicios también a nivel familiar, ¿no? Si la persona es casado, con hijos o sin hijos, los mismos familiares van a tender también a alejarse un poco, ¿no? Desde el espacio de la sexualidad, ¿hay algo que identificar también, Cristel? Pero depende, ¿no? Si estamos hablando de alguien de que suele ser muy tóxicos en sus relaciones amicales, también se aleja, no quiere o incluso puede haber disminución de la libido en algunos casos. Entonces, la pareja no la va a ver igual. ¿Y qué va a pasar? Otra vez el desprendimiento, ¿no? Y es ahí donde esta persona que lo padece tiene que darse cuenta de una manera u otra, ¿no? Sí, pues. Digamos, hay señales como que suficientes como para darte cuenta que algo anda mal. El asunto es tomar la decisión y decir, bueno, tengo un problema y me tengo que ir a buscar ayuda. Cristel, no sabes lo clara que ha sido y cómo nos has ayudado un poquito a seguir entendiendo esos consejos prácticos para poder educar sin violencia, finalmente, porque los adultos saludables educaremos sin violencia a nuestros hijos. Te mando un gran abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Cristel Pacheco estaba con nosotros, ahí la tenían ustedes, psicóloga del Centro Psicológico NeuroCare,
con quien hemos podido conversar en torno a todos estos temas absolutamente interesantes y que encajan con lo que nos hemos propuesto hablar el tema de hoy, cómo educamos sin violencia. Y el asunto está primero en tener adultos sanos. No hay educación sin violencia sin adultos sanos. Eso es un buen mensaje. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y seguimos después? Quédense con nosotros. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños, nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En abril empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca. Muy bien, infancia y niñez, educación en emergencia. El tema que nos ha convocado hoy son los consejos prácticos para educar sin violencia. Hemos tenido a dos estupendas psicólogas que de cada una desde su perspectiva nos ha podido dar algunos alcances de cómo miran ellas y entienden ellas la violencia sobre los niños. Y el mensaje es muy potente. En ambos casos hay que mirar al adulto primero. De nada nos sirve trabajar la violencia contra los niños si no miramos al adulto para que éste sea sano mentalmente. Cuando éste esté sano, protegido, lúcido, el trabajo de educación con los niños va a fluir porque no va a necesitar hacer uso de la violencia, aunque la hayan ejercido con él. Fíjense, ha sido bien interesante lo que hemos conversado el día de hoy. Bueno, con esto le vamos a poner punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que a las 4 de la tarde volvemos a pasar el programa para quienes no lo hayan podido seguir completamente. Recuerden que también estamos en UCI, en el 18.1, en la televisión digital terrestre. Y todo este curso alojado en la web Salgalú Televisión/capacitación para que puedan escuchar las entrevistas, ver los PPTs, toda la información a su disposición en la página web. Les deseo una fantástica tarde. Muy buenas tardes.